Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Y como veis, las bolsas están subiendo con velas muy interesantes. En Europa el DAX está superando los máximos relativos anteriores, acercándose al hueco que tiene aquí en esta gráfica. Y muy posiblemente, como decíamos, poco a poco ir avanzando hacia los 14.000. No sé si va a rellenar el hueco ya directamente mañana o va a corregir un poquito antes de atacarlo, pero poco a poco va acercándose a esa zona y poco a poco van cogiendo cada vez un aspecto más interesante. Los índices americanos igual, el SP 500 ha rebotado en el soporte y se dirige hacia la resistencia de los 4.182,8, que de superarla pues nos daría también impulso hacia niveles superiores, posiblemente la zona de los 4.286 más o menos. Eh, el gráfico del Dow Jones, que era el que peor terminó ayer con una vela bastante negativa, como vemos está recuperando el nivel de los 32.627. Consolidar por encima de esa zona es importante y el siguiente punto a atacar, correspondiente también con la misma resistencia que hemos comentado del SP 500, serán los 33.265. Y una vez superado ese nivel, el siguiente nivel sería este de aquí, que más o menos son los 33.948. Así que los mercados continúan bien, como hemos dicho estos días, que ocurriría. Habíamos dicho que estaríamos 3 días en pausa antes de arrancar. En el DAX no han sido ni siquiera 3, han sido 2 y ya estamos arrancando. Y en Estados Unidos sí que de momento están en la misma zona, no hemos roto los máximos anteriores, pero no creo que tarden mucho en hacerlo. Así que también 3 días de pausa y es posible que mañana sea el día en el que arranquen los índices americanos. En este escenario, en este contexto, tenemos a Bitcoin también ahí intentando acercarse a la línea de tendencia bajista. Está 23.381. La resistencia ya sabemos que en el corto plazo es 23.406, en el muy corto plazo, en gráficos horarios. Y una vez que superen ese nivel, seguramente como el movimiento de las bolsas está siendo bastante fuerte, es posible que vaya con bastante rapidez hacia la zona de los 24.000. De momento se lo está pensando, lleva varias horas ahí, pero no me extrañaría que en cualquier momento antes del cierre de la vela de hoy pegase el salto hacia esa zona de 23.800, 24.000, dejándonos en una disposición muy muy interesante para mañana, muy cerquita ya de esa línea de tendencia bajista y con posibilidades de que mañana se produzca ese salto que estamos esperando. En el momento que se rompa ya hemos dicho que no hay ninguna resistencia hasta los 28.552, con lo cual el potencial de subida es bastante grande en el corto plazo, ¿no? Luego en el medio plazo ya hemos dicho que tardará mucho tiempo en estabilizarse por estos niveles superiores y por lo menos hasta que no inicie subidas fuertes, yo creo que tardaremos por lo menos hasta la zona, hasta noviembre o diciembre, ¿no? Hasta antes de que inicie movimientos alcistas con pendiente de inclinación más grande. Hasta esa fecha seguramente tendremos altibajos con semanas muy interesantes, luego semanas un poquito más negativas, pero poco a poco iremos avanzando y ya digo, para cuando nos demos cuenta, es posible que en noviembre estemos rondando la zona de los 31.368 para intentar romperla. Una vez que se rompa esa zona, yo creo que es cuando se producirá la aceleración del precio en el movimiento alcista, pero eso ya digo que no creo que sea hasta noviembre. Tenemos todavía un buen tiempo en esta zona para poco a poco ir consolidando niveles e ir acercándonos a esa resistencia de forma que el mercado vaya cogiendo fuerza y cuando llegue el momento tener la fuerza suficiente como para arrancar un movimiento alcista con mucha más verticalidad que el que está viendo en estas últimas semanas, ¿no? Bien, volvemos a los mercados tradicionales y empezamos como siempre con el petróleo. Como veis no termina de avanzar, está por debajo de 100 ahora mismo, 98,40. Ya digo que es extraño que se mantenga tan bajo. Posiblemente tenga que haber un rebote antes de nuevas caídas, posiblemente hacia esa línea que tenemos dibujadas en 112, 113. Yo creo que lo que hemos comentado, el mercado está empezando a descontar que la guerra no va a durar mucho, lo que pasa es que no sabemos exactamente cuánto. Seguramente los que estén negociando en el mercado algo saben, que nosotros no sabemos, pero de momento no ha habido noticias. En el caso del oro, bueno, se ha chocado contra la resistencia de los 1782 y está retrocediendo. Ya decíamos que como mucho se acercaría a los 1806 en el corto plazo y que tendría que frenarse un poco, pero en el medio plazo es posible que recupere hacia la zona de 1806, incluso 1824. Es decir, para
de aquí a final de año, pues en algún momento es posible que alcance esos niveles de nuevo. De todas formas, no se le ve muy fuerte, solamente ha tenido un rebote importante en estas últimas jornadas, pero porque había caído muchísimo, nada más. En el caso de la plata, también lo mismo que el oro, está retrocediendo, no ha sido capaz de superar la línea de tendencia bajista principal, sí que superó una que tiene más en el corto plazo, y posiblemente baje a apoyarse a los 19.427 antes de continuar con algún movimiento alcista. Platino no ha sido capaz de consolidar por encima de los 901,5. La ruptura que hizo antes de ayer no fue suficiente. Ya hemos dicho muchas veces que cuando las rupturas no son claras pueden ser falsas rupturas. Ayer el cierre fue por debajo de nuevo y hoy se ha metido otra vez por debajo de los 901, sigue por debajo de ese nivel y no lo ha superado claramente. Hasta que no se produzca un cierre por encima de ese nivel con claridad, no veremos avances hacia la zona de los 950, que sí que creo que es un nivel que podemos alcanzar, pero que de momento le va a costar todavía igual un par de semanas. En el caso de las divisas, siempre empezamos con el dólar australiano contra el dólar estadounidense. Ayer decíamos que había una buena zona para haber abierto operaciones cortas en este par. Había habido algunas operaciones que hubieran salido medianamente bien y otras medianamente mal, pero hubiera habido una, la última, que hubiera salido muy bien. Hasta este momento seguiría abierta. El stop, ya dijimos ayer que lo hubiéramos puesto por encima de esta vela y ahora mismo yo lo bajaría ya a este nivel, con lo cual nos aseguraríamos una ganancia desde este punto hasta este punto o hasta este, dependiendo de dónde abriésemos la operación, que es mucho más de lo que podíamos haber perdido en estos intentos de operación en estos puntos de aquí, como explicábamos ayer. Seguiría con la operación abierta, eso sí, con el stop ahí más cerca, y si el precio rompe los soportes seguramente continuará con la caída, con lo cual, bueno, podemos todavía tener ganancias mayores. Hay que intentar aprovechar cuando la posición va a tu favor. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, otra también que había que haber intentado esa operación en largo. Algunas de las operaciones podían haber fallado, pero la última, como veis, va muy bien. Y ahora mismo ya sí que se pondría el stop por debajo de estas últimas velas que han marcado un mínimo en esta zona, más o menos un poquito por debajo de esta vela, de este mínimo. Y yo dejaría que el precio siguiese subiendo. Si baja para abajo nos cierra el stop, pero con una ganancia interesante. Y si sube, pues la verdad es que podemos tener ganancias todavía mucho mejores que las que tenemos. Así que bueno, de momento esa operación iría bastante bien. El euro contra la libra también, fijaros, ha roto una línea de tendencia bajista, la primera, pero no ha subido inmediatamente porque la línea de tendencia bajista primera era muy inclinada. Se ha establecido una segunda línea de tendencia bajista con una inclinación mucho menor. También se rompe esa línea y tampoco funciona, con lo cual ahí se tenía que haber intentado una operación que hubiese fracasado porque se ha ido para abajo, es decir, se hubiese tenido que vender o en mismo precio de compra o en pérdidas, posiblemente en pérdidas porque yo hubiera puesto el stop aquí debajo y seguramente nos hubiera liquidado aquí. Se podía haber intentado de nuevo cuando superó este nivel. En este segundo intento yo no hubiera perdido casi nada porque después de que sube todo esto hubiera puesto el stop en el nivel de entrada, con lo cual una operación sin nada, una operación perdedora, pero ahora volvería a intentarlo cuando ha vuelto a cruzar aquí la línea, y yo creo que en cualquier momento vamos a tener la operación ganadora que estamos buscando, que compensa todos esos intentos que vas haciendo por el camino, ¿no? En el caso del euro contra el dólar, volvemos a bajar, parece que quiere hacer un doble suelo, se acerca otra vez a la paridad. Es posible que vuelva a tocar el 1 a 1 con respecto al dólar, pero lo más normal es que esté pensando en hacer un suelo, teniendo en cuenta también lo que ocurrió la semana pasada con los tipos de interés, que ya establecieron más o menos unos límites máximos para la subida de interés en Estados Unidos. Eso ya también aplaca un poco la negatividad con el euro, y posiblemente pues eso, en el medio plazo rebote hacia la zona de los 1.0417 más o menos. Vamos con los gráficos de la libra, en este caso la libra contra el dólar. Ya dijimos que en el largo plazo parecía haber roto una línea de tendencia bajista, todavía parece que no la consolida, es posible que baje otra vez por debajo de esos niveles. Si baja mucho, si se aleja de esa línea y se mete por debajo, el hecho de que ya la haya roto una vez o que ya haya intentado salir al alza nos pone en alerta de que posiblemente podamos
caer hacia el suelo anterior, pero en este caso no perdería el suelo y nos haría posiblemente una figura de doble suelo que nos movería hacia arriba en el medio largo plazo, ¿no? Bien, en el gráfico de la libra contra el yen también comentábamos ayer claramente la estrategia aquí, cuando hay una línea de tendencia tan inclinada, decíamos cuando esa línea se rompe al alza, normalmente el precio no se va para arriba inmediatamente, retrocede nuevamente a apoyarse en esa línea y después se establece una nueva línea de tendencia bajista y ahí es cuando normalmente nos suele dar oportunidades buenas, ¿no? En este caso la oportunidad de entrada era tocando esta línea, o aquí, y después, pues cuando rompe esta línea también es otro punto de entrada. Así que de momento se está comportando más o menos como esperábamos y hubiera sido una operación muy buena que ya nos estaría dando bastantes ganancias y en la cual podríamos ya protegerlo con un stop que nos garantizase unas ganancias bastante interesantes, ¿no? Así que bueno, más o menos eso es todo. Recordaros que si queréis hacer operaciones en este tipo de mercados, tenéis ahí un link de XTB, que es un exchange muy importante para operar en todo este tipo de mercados con índices, divisas, etcétera. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.